El 15 de mayo, al menos aquí en México, celebramos lo que es la figura del maestro. Una figura tan emblemática, tan única, que de alguna forma nos muestra cómo es que nosotros nos relacionamos con aquellos que nos han formado a lo largo de la historia, no toda la historia de la humanidad, pero sí de manera formal a partir justo de lo que vendría siendo algunas prácticas, lo que vendría siendo inclusive la enseñanza y el estudio de la enseñanza misma como tal en cierto momento histórico. De alguna manera aquí en México nosotros tenemos conceptualizada la docencia junto con otras labores que inclusive en películas o sobre todo en conceptos bastante cotidianos, como lo es el presidente municipal, como lo es precisamente el párroco de una iglesia. El maestro justamente se instaura desde varios tiempos de antaño a la fecha como una figura bastante importante y fundamental en cualquier sociedad como tal. Sin embargo, este precepto pues ha ido cambiando con el tiempo, ya que de alguna manera pues nosotros hemos estado desarrollando cada vez un concepto más pulido, más específico al respecto de la docencia. Por el contrario, también nos hemos encontrado con la desafortunada mala publicidad que actualmente al menos han tenido ciertas maneras de ejercer la docencia, desde la violencia, desde la imposición, que de alguna manera la han desprestigiado de manera bastante general. Sin embargo, hoy vamos a platicar justo de cómo desde una mirada de la psicología podemos identificar la docencia en la actualidad y cómo desafortunadamente en algunas cuestiones es una labor muy demandante y poco reconocida y remunerada, no solamente en lo económico, sino también en lo emocional. Te habla Omir Cázares y justo para abrir el tema que estamos refiriendo de la docencia, pues es importante hacer señalamiento de algunos datos que justamente derivados de la pandemia, de los momentos pandémicos y un poquito después de la pandemia, surgieron al respecto a través de la docencia. Y esto es importante contextualizarlo, porque antes de que ocurriera el tema de la pandemia propiamente dicha, se estaba gestando en el cotidiano, en lo común, que ya no era tan necesario, entre comillas, la presencia de un docente frente a un grupo que los fuera guiando al respecto de la enseñanza, ya que precisamente pues desde los elementos de la virtualidad, antes obviamente de la pandemia, elementos como el que pudiéramos estar leyendo información desde plataformas virtuales, desde un video en YouTube, desde un artículo en otra parte, poco a poco iban generando aparentemente esta dinámica y este pensamiento de, pues a lo mejor los docentes no son tan necesarios como nosotros creemos, es decir, la dinámica de tener un grupo de alumnos y un docente que los fuera guiando de manera presencial, hablando de conceptos como la guía, hablando de conceptos como más bien un asesor que un maestro, pero definitivamente si algo tiene la realidad es de que tiene la costumbre de hacernos tragarnos nuestras palabras y de alguna manera establecer el concepto más real. Y es en este sentido que sucede la pandemia y que nos migramos justamente a la virtualidad, precisamente a través de una pantalla, distanciándonos de manera obligatoria. El resultado, como muchos estudios y muchas caídas en cuenta que nos sucedieron a partir de la pandemia, una de ellas fue que necesariamente no se puede sustituir lo que es la condición de la enseñanza-aprendizaje de un docente frente de manera presencial a un grupo. Y esto empieza a mostrarse justo porque pues nosotros estábamos enseñando a través de una pantalla, estábamos enseñando justamente a un grupo que estaba de manera virtual, en la comodidad de sus hogares, sí dentro de una pandemia, pero estaba dándose este fenómeno. Los resultados que llevamos al respecto de eso es que son años y años de que hubo un rezago a nivel educativo, ya que pues claro, no es la misma atención que se va a generar a través de una pantalla, a través de los hogares y precisamente
faltando la presencialidad del docente como tal. Obviamente estoy omitiendo muchos elementos y muchos datos al respecto de esto. Por ejemplo, que uno tuviera la conexión de internet suficiente, que un padre de familia estuviera a cargo justamente de que el hijo estuviera, o la hija en cuestión, estuviera prestando atención a la pantalla. En fin, muchos elementos que se nos pueden estar saltando. Pero el punto es que fue una cuestión sumamente evidenciable el hecho de que nos diéramos cuenta que la presencialidad, lo físico, el ejercicio de la docencia por sí misma dentro de esta dinámica presencial frente a un grupo es insustituible en cierto punto. La enseñanza se marca y se estructura desde un punto mucho más consolidado cuando hay presencialidad que cuando no la hay. Es en este punto que empezamos a ver también un montón de cosas al respecto, no solamente del alumnado, sino a través del docente. Se empezó a tener una gran cantidad de docentes en varias estadísticas, tanto en España como aquí en México. Se empezó a observar justo que los docentes estaban experimentando un gran monto de estrés, un gran monto de burnout, el síndrome del quemado justamente, porque de alguna manera tenían que estarse ingeniando el cómo iban a sustituir su presencialidad y cómo iban a ejercer una cátedra al respecto de una pantalla enfrente de su alumnado, no perdiendo su atención, estando justamente desarrollando estas dinámicas que atraparan y que enseñaran y generaran el fenómeno del aprendizaje en el otro. El resultado, maestros sumamente sobrepasados, maestros a los cuales también en el ámbito laboral, por pensar que se estaba en el hogar, en el ámbito pandémico, pues definitivamente se les fue ahogando, se les fue exigiendo y demandando de manera importante. Ya saliéndonos un poquito del tema de la pandemia, esto empezó a establecer un foco bastante importante de qué es lo que a un docente lo hace ser docente, cómo es que vives el ejercicio de la docencia desde precisamente estar frente a grupo, estar lidiando con los alumnos. Y pues para muestra precisamente vemos que cada vez más la docencia es menos considerada justamente al respecto de la demanda que socialmente le estamos implementando. Al docente le estamos exigiendo no solamente una educación académica, sino formativa en cuestión de valores, en cuestión de estructuras civilizatorias que también en casa correspondería. Y si bien también en casa a veces estamos dejando a nuestros docentes abandonados en ese proceso de educación, pues también hay un fenómeno que ya hemos platicado aquí, y es que los padres están sobrepasados al respecto de las demandas que lo laboral les está exigiendo. Entonces, el docente desafortunadamente carga con la demanda de estar criando a los hijos, carga con la demanda a nivel institucional y educativo de generar planeaciones, de desarrollar aprendizajes para cada una de las necesidades de un alumnado, que si un alumno tiene alguna clase de neurodivergencia, que si algún alumno no está captando el aprendizaje, se responsabiliza directamente al docente al respecto de esto y de alguna manera eso lo está constantemente sobrecargando. Para dar algunos datos en este sentido, a un docente básicamente en la estructura de pago se le paga por hora clase. Sin embargo, una clase involucra 3 horas propiamente dichas: la hora de preparación de la clase, la ejecución de la clase y lo que vendría siendo la revisión de exámenes, tareas y demás dentro precisamente de las actividades realizadas en una clase. Entonces se está pagando 1 hora para 3 horas de trabajo como tal, y no solamente se trabaja 1 hora, sino se trabajan grandes cantidades. Aquí se me pudiera estar malentendiendo de repente y pudiera estarse pensando que estoy diciendo que ser maestro es de lo más difícil, complejo e ingrato por parte de la sociedad. Pues la verdad es que sí. Y también muchos trabajos tendrán esa lamentable característica. Sin embargo, justo en la dinámica de la enseñanza-aprendizaje es justamente donde cómo estamos conceptualizando al docente y cómo es que nos estamos relacionando como sociedad y como estructura precisamente de trabajo dentro de las demandas hacia la docencia. Y es ahí en donde el ejemplo más claro de esta parte es que ya pasamos la pandemia y la gran cantidad del sector docente se siente rebasado,
siente que constantemente tiene que estar actualizándose y cada vez llega más información que lo está sobrepasando y que resulta, lamentablemente, que el único señalado responsable como el indicado para la educación de los hijos es el maestro y punto. No se contempla contexto, no se contempla instituciones o autoridades en este sentido, no se contempla el que los padres en esencia son los que son responsables de la educación de sus hijos y que los docentes solo a nivel académico es que van a enseñar. Estamos justamente dejando mucha presión al ámbito docente al respecto de esto. Consecuencias, maestros que justamente están expresando cada vez niveles más altos de angustia, de estrés, de ansiedad, pero sobre todo de culpa. De culpa al respecto de que sienten que es su obligación que el alumnado esté desarrollándose en un sistema que seamos bastante realistas. El sistema lo que no desea es que tengamos alumnos reprobados, o alumnos que no estén constantemente migrando a los siguientes grados, a pesar de que no tengan los conocimientos necesarios. ¿Cómo yo voy a migrar a un alumno que no sabe sumar, que no sabe restar, cuando el siguiente grado va a ser multiplicar, va a ser dividir, va a ser realizar ecuaciones? Es insostenible esa parte. Por eso, definitivamente hablar de este punto es hablar de cómo estamos generando una estructura al respecto de la enseñanza y del desarrollo académico de los jóvenes y de las jóvenes como tal, pero sobre todo cómo estamos tratando a nuestros docentes en este sentido. Salarios precarios, circunstancias bastante paupérrimas y que justamente hacen de la docencia desafortunadamente un acto revolucionario. ¿Por qué? Porque ser docente a través de estas condiciones es realmente una cuestión subversiva. Y no tendría por qué serlo, porque definitivamente al estar mirando a otras sociedades, a otras culturas, vemos que el docente goza de otro tipo de estatus y de estructura como tal. El docente tiene mejores prestaciones, el docente tiene precisamente un nivel social de aceptación mucho más desarrollado que el que nosotros tenemos aquí. No vamos a entrar a un tema de políticas, no vamos a entrar a un tema de cuestiones de sindicatos, ni mucho menos. Porque hay que fijarnos en las personas y en la persona que ejerce la docencia definitivamente lo está haciendo desde un punto de vista o desde un lugar de la soledad, porque lo estamos dejando como sociedad. Y es ahí donde nos resta a nosotros, en el resto del grosso de la población, realmente pensar, aquellos que tenemos hijos, cómo estamos apoyando a los o a las docentes que están desarrollando y ejerciendo su labor diariamente, en donde pasan con nuestros hijos, sobre todo a nivel primaria, pasan 8 horas, 7 horas del día, una parte y un tercio muy importante y relevante de su día. Entonces, no es una labor cualquiera. Y es justo que es una labor que no debiera desarrollarse desde la soledad o el aislamiento. Como padres también tenemos una responsabilidad de estar al pendiente de nuestros hijos, estar haciendo las tareas con ellos. Yo sé que lloverán las personas que van a decir, yo no tengo tiempo. Pues es que necesitamos hacernos de ese tiempo de cualquier manera porque nuestros hijos, y en este caso nuestros docentes, lo requieren. No podemos delegar a nuestros maestros el que se hagan cargo completamente de nuestras infancias, porque no pueden y no tendrían por qué hacerlo. Ellos tienen que enfocarse en lo académico, en enseñar sobre geografía, sobre ciencias, que definitivamente también van a ser inspiración sobre nuestros alumnos en algunos otros momentos. Ojo, también existen los malos docentes, también existe el pésimo ejercicio al respecto de la docencia, pero no por unos cuantos vamos a señalar a todo el gremio de la docencia. En fin, esta ocasión básicamente lo que se busca es que entremos en reflexión y en conciencia de qué tanto estamos haciendo equipo con nuestros docentes que están formando a nuestros hijos, que nos formaron en alguna ocasión a nosotros, porque definitivamente son tiempos donde los estamos dejando solos y esto los está acabando completamente. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, definitivamente esto nos debe llevar a pensar más en qué tan solidarios podemos ser entre nosotros, qué tan recíprocos podemos ser en las diferentes dinámicas y en los diferentes lugares de nuestra vida. La docencia en este caso nos requiere bastante activos, ya que si nosotros
somos coadyuvantes de estarlos apoyando, pues ellos nos van a generar mejores generaciones de hijos, y no en el sentido amplio, sino en el sentido académico, en el sentido de valores, porque ellos no pueden hacerlo solos y les estamos dejando la responsabilidad, pues vaya, de lo que se ha dicho anteriormente, del futuro de nuestro país o del mundo. Si es que no los dejemos solos, porque créanme que están padeciendo bastante. Y tú, si eres alguien que se dedica a la docencia y demás y te sientes constantemente sobrepasado en esto, es importante que te acompañes también de un proceso, de un desarrollo también psicoterapéutico, porque también no estás solo y tampoco es toda tu obligación desarrollar este fenómeno de enseñanza y el aprendizaje. Así es que pongámonos manos a la obra y que esta fecha nos haga pensar en cómo nos relacionamos con nuestros maestros. Y que muchas felicidades a todos aquellos que se dedican al aula, a estar frente a grupo, enseñar todos estos conocimientos que definitivamente nos hacen más valiosa y sobre todo con más herramientas la posibilidad de hacer frente a la vida. Pues bueno, este es el tema que tratamos el día de hoy. Espero haya sido de tu agrado. No olvides suscribirte a nuestros distintos canales y revisar nuestros diferentes videos en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, en Spotify, y que compartas a las personas que consideres que este y otros temas puedan serles de ayuda y de apoyo. Estuvo contigo Emil Cázares. Te saludo a la próxima.